tomar las características que nosotros deberíamos tener para nuestros pacientes. Muy bien, rápidamente voy a tratar de hacer Bien, el problema va a estar relacionado primero con la investigación biomédica. La investigación biomédica indudablemente es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la profesión, de la medicina, de la ciencia. Y en los médicos los hemos procesado a través de los más remotos formas de hacer investigación hasta las más sofisticadas, que hoy en día rebasan la imaginación y que creo que para el futuro seguramente van a ser de gran utilidad para encontrar las realidades mundiales. Bien, en esta lámina podemos mostrar cómo la medicina tradicional, como la medicina moderna, ha pasado por un proceso. Nosotros vivimos de procesos y actualmente los procesos que están relacionados con la investigación tienen una serie de elementos que le dan las características y que son parte de un proceso de la investigación hasta la elaboración de la propuesta que nosotros queremos dar. El objetivo para los bioticistas, para la medicina, fundamentalmente es el enfermo. Y el enfermo, en la bioética, especialmente orientado al paciente o a la persona vulnerable. Y los vulnerables son muchas personas, y en la investigación son precisamente muchas de las personas vulnerables. Por lo tanto, el sistema social, el sistema político, el sistema médico, debe premunirse de estos problemas a través de los famosos comités. Entonces, para ese motivo, quiero más o menos compartir con ustedes algunas ideas sobre qué es y de dónde vienen los comités. Bien, ya la historia y seguramente los actores nos han demostrado pues que los primeros comités aparecen precisamente en Alemania y precisamente aparecen en Alemania un poco antes de la Segunda Guerra Mundial y ya algunas comisiones habían empezado a hacer estos estudios y aunque parezca mentira, en Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial, y habían comités orientados a la esterilización de personas con discapacidad o con enfermedades hereditarias. Y eso lo aprendieron los alemanes, los nazis. Cuando empezaron los nazis para justificar sus crímenes, que después se convirtieron en lo que después fue el juicio de Nuremberg, es ahí donde vemos los resultados de este nefasto plan establecido ad ex profeso para hacer las cosas que se hicieron. Otro de los comités, bueno, ahí aparece entonces el concepto de consentimiento informado, ya como sabemos, y es la base de la investigación moderna. Sin embargo, en los años 50, después del descubrimiento, primero, el problema de la polio en los niños, que es una epidemia grande, hay una parte importante en los tiempos en que se aparece la hemodiálisis. Este descubrimiento, al encontrar la forma que ya estaba patentada y luego los artículos que sirvieron para facilitar la hemodiálisis, permite que cientos de personas al día siguiente del descubrimiento estaban haciendo cola. Y se hace un comité de la muerte, un comité que discriminaba. Y es el primer comité que tiene las características del comité moderno. Multidisciplinario, de todas las profesiones, personas no ligadas a la medicina en una forma estricta, que podían ser árbitros de la vida y de la muerte en estos casos. Bien, lo interesante es que luego de esto viene pues la bioética, que ustedes ya saben, todo este proceso a través del famoso caso Tuskegee, que ya se ha publicitado lo suficiente, afroamericanos sometidos por ser pobres, por ser labradores, por ser ignorantes, y sobre todo por ser negros. De manera que este proceso que después termina en la aparición de la bioética y el reporte Belmont, configura todo lo que históricamente conocemos como bioética y que se aplica hasta nuestros días. Pero a raíz de eso se forman varios comités que tienen nombres muy específicos, tanto en Europa como en Estados Unidos, y comités que estaban constituidos precisamente para discriminar, indudablemente con una buena intención, pero esa discriminación de alguna manera ha servido para la constitución de los comités que hoy en día funcionan a nivel mundial en sus diferentes disciplinas. Y específicamente en el Perú, como pueden ver en este panorama, en esta línea de tiempo, tenemos los grandes avances que se hicieron en el mundo respecto
a los avances relacionados con la investigación. Nadie puede dudar, pues, el profesor Nuremberg, Helsinki, y luego las guías de buena práctica clínica. Todo esto apareció antes de los años 90. El colegio médico apareció en los años 69, luego tuvo su expresión en el primer código, el segundo código del año 2000, luego en el 2007 y luego en el 2023. Y como ven ustedes, en la línea de tiempo se desarrollan algunas actividades importantes que quiero señalar. De hecho, en este panorama es importante, imprescindible la Ley General de Salud de 1997, hito importantísimo, y luego el reglamento de ensayos. De manera que con todos estos elementos, tanto éticos, legales y del gobierno, se establecen las actividades relacionadas con la investigación. Pero y miren, llama la atención interesante. La Ley General de Salud fue en 1997, pero ya los laboratorios, la industria farmacéutica, a través de su interés en involucrar a las personas de investigación, creó los primeros comités de ética asistenciales que hay en el Perú. De manera que, de alguna manera crematística, que es lo interesante, pero importante, los comités de ética que se iniciaron en el Perú, fundamentalmente en los hospitales y en dos universidades, la de San Martín y la de Cayetano Heredia, provinieron de la propuesta del estímulo de la industria farmacéutica. Alguien podría decir, fue crematístico, fue espurio, no era lo correcto, pero así fue. Y lo hicieron muy bien, porque los comités se formaron en buenas condiciones. Bien, igualmente, posteriormente, bueno, aparecen la mayor parte de hospitales, sobre todo públicos y privados, que intentan hacer investigación, y luego esto se desplaza a los privados. De manera que el primer comité de la Unión Americana da una muestra del interés que tenían las propias clínicas. Sin embargo, esto no creció por las limitaciones y las dificultades que tienen los comités actuales. Lo importante es que luego de esto vienen las exigencias universitarias para la obtención de las tesis y los posgraduados y las maestrías y doctorados, y se crean comités de ética en grandes cantidades. Hoy día tenemos más de 50 comités de ética de investigación en las universidades. Entonces, el problema, como ustedes ven, hay una dualidad, hay una serie, una multiforma de comités de ética establecidos. Hay universitarios que no tienen un régimen al cual dirigirse, cada uno lo ha hecho a su manera. Los asistenciales, que no existen en el Perú, solamente hay 2 o 3, y solamente los 2 que brillan y el resto no existe. Y los comités de investigación, que han llegado a ser hasta más de 60 comités registrados, de los cuales solo funcionan 29. De manera que el problema de los comités es un problema que el colegio médico, el propio gobierno debería analizar para uniformar los criterios, para que la formación y la constitución y la vida de los comités tengan la importancia que seguramente deberían tener. La investigación, como ustedes saben, ha sido cruenta. La investigación empieza prácticamente en el siglo XIX y XX. Antes, las investigaciones, entre comillas, eran observaciones, eran deducciones, eran inteligencia, eran tiempo. Pasteur pasaba sin un método, pasaba horas descubriendo muchísimas cosas que nosotros no hemos hecho con las mismas condiciones en estos tiempos. Lo importante es que antes de la bioética el enfoque era individualista, no había grupos, los métodos eran empíricos, no había una forma de hacerlos, había unas limitaciones tecnológicas tremendas, no había financiamiento, no había recursos y por último, no había dónde publicar. De manera que la investigación ha usado miles de seres en estas condiciones que han podido llegar hasta nuestros tiempos. Y recuerden ustedes muy bien, no hace mucho, bueno, tampoco, pero nuestro epónimo, Alcides Carrión, en estos tiempos no pasaría pues por un comité de ética, no podíamos aprobarlo, por la locura que hizo. Igualmente, el famoso sabio Neisser, el descubridor del gonococo de Neisser, un científico connotado, que tuvo que ser sancionado porque cometió errores garrafales al inyectar suero sifilítico a prostitutas alemanas, aprovechando su cargo de médico revisor y de investigador. Y lo mismo pasó en el famoso proceso de Nuremberg, donde
más de medio centenar de médicos fueron sentenciados a diferentes penas, 8 de los cuales fueron colgados. De manera que los médicos hemos sido peligrosos durante mucho tiempo y todavía seguimos siendo peligrosos cuando no trabajamos adecuadamente. El homólogo de los nazis fueron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Un tema no muy conocido, pero hoy día ya revelado, que es muy similar, que muestra las mismas características: crueldad, falta, y todos estos temas que tienen relación con el tema principal que la bioética debe hoy día mantener. Por otro lado, ya en tiempos modernos, prácticamente casi en nuestros días, los experimentos, el uso de la talidomida, en los años 50 se ingresó como una muestra gratis, se repartió a todo el mundo porque fue el mejor antiemético de la época y sigue siendo un buen medicamento. Terminó produciendo cientos de niños con mutilaciones de sus extremidades. De manera que esto es algo conocido. Y por último, y muy importante, por supuesto, Krugman, que hizo el famoso experimento del caso Willowbrook, en los años 60, que se atrevió a hacer experimentos de los más sencillos, quizás inocuos, quizás podían haber sido tolerados en niños retrasados mentales. Bueno, no son ratas, son niños, seres humanos con discapacidad. De manera que, ¿quién puede ver eso? Hasta que lo descubre con mucha claridad el profesor de la Universidad de Harvard, Fisher, que demuestra en su publicación, que la pueden ver en el Cayetano, que es la versión original, donde hace la denuncia correspondiente y permitió de alguna manera el avance de la medicina. Por otro lado, Bunge nos hace recordar que dentro de la investigación, dentro del avance, siempre hay una posibilidad de fraude. Y el fraude es algo que hemos aprendido a hacer, y sobre todo en los temas de medicina. Y esto se refiere a las cosas que podíamos hacer. En la historia de la investigación ha habido muchísimos fraudes. El propio Mendel, el propio Pasteur y el cráneo de Pildow son dos ejemplos clarísimos del fraude científico que es capaz de afectar toda una generación de investigaciones. Lo mismo los problemas que hemos mencionado, el caso de Pasteur, con su observación, sin ser médico, inoculó la primera virus de la rabia y inventó y desarrolló la vacuna antirrábica. O sea, fue un gran avance. Jenner hizo un gran avance, pero lo hicieron a expensas de seres humanos vulnerables. Luego de ello han venido los casos que hemos conocido, hemos mencionado. Igualmente, casos muy relevantes, problemas de la investigación, el caso de Polman, este hombre que comenzaba el uso de los anticonceptivos, perdón, de la sustitución hormonal en las mujeres menopáusicas, y que produjo pues un gran problema al enfermar a muchísimas mujeres, y la posibilidad es de que las enfermedades relacionadas con las hormonas pudieran producir algún efecto, como el caso del cáncer. Igualmente el caso del SIDA, ustedes recuerden bien, el famoso doctor Luc Domenier, el verdadero descubridor, fue suplantado por su amigo y colega y igualmente brillante científico Gallo, que simplemente se adueñó sin pedirle permiso a nadie. Y el caso del coreano Pan de los últimos tiempos, que quiso hacernos creer de que había clonado a personas y fue sumamente criticado por sus contemporáneos, y hasta ahora es un buen ejemplo. Como también el caso de este joven Schillinger, que entró a un estudio para una enfermedad genética, en un estudio en el que no debía entrar porque su enfermedad era bien tolerada, pero como había una posibilidad de que mejorara más con el tratamiento, que no estaba totalmente enfocado, y con un consentimiento informado fraudulento, ingresó y murió como la consecuencia de haber entrado al estudio. De manera que es gracioso, pero es real. O sea, los médicos somos peligrosos. Sí, yo creo que sí, tienen que volver mi factura. Muy bien. Entonces la bioética tiene que entrar al entorno universitario. Tenemos que crear la necesidad a través de normativas, a través de la incorporación en la currícula, cuidar la formación de los estudiantes, implementar la reflexión y el diálogo, la promoción de la integridad científica,
etcétera, etcétera. De manera que esta es una responsabilidad que va paralela a todo. En realidad tenemos que buscar las formas de lograr estos objetivos. Y esto solo lo podemos hacer a través de normas, códigos, reglamentos, programas, incorporación, sensibilización y difusión permanente. Busquemos el nombre alternativo. El objetivo, tenemos que buscar un sistema de defensa con una base bioética para que se haga la investigación en una forma adecuada. Comenzamos a combatir el fraude, el plagio desde los tiempos de los estudiantes. Yo recuerdo mucho, también era un buen plagiador, pero no puedo ufanarme de eso a estas alturas, pero así empezamos muchos de los profesionales. La dificultad que hay para aprobar nos obliga a muchas cosas. Hay que formar comités de ética de investigación, como que ya hay 60 y solo 22 vigentes, algo está pasando. Hay que hacer comités de integridad científica. En el Perú solamente hay prácticamente uno, el de Cayetano, y ahora último han hecho en la Universidad Católica Santa María. Sin embargo, han hecho un arroz con mango porque le han incorporado la integridad científica dentro del comité de investigación o algo por el estilo. De manera que si nos ponemos a estudiar el panorama de estos organismos, no cumplen con la función para que están establecidos. Hay dificultades técnicas, hay dificultades logísticas, hay dificultades de incorporación al organigrama. Los comités disciplinarios, que sí existen, pero que deberían especializarse, algunos de ellos para integridad científica, y por último, algún tipo de organizaciones, no lo veo, y otros tipos de comités de ética para que puedan impartir y desarrollar, yo diría comités de bioética o algo por así. Muy bien. Comités de ética de investigación, ya sabemos que buscar los proyectos de investigación, buscar los estándares, aprobar y seguir las investigaciones. Los comités de tribunales de honor para hacer la sanción respectiva a quienes infringen la integridad científica, la mala conducta científica. Los consejos académicos para las sanciones que están relacionadas con las actividades de pregrado. Hay que separar la parte de investigación de la parte académica. Los alumnos tienden a plagiar, a hacer fraudes, etc. Y los investigadores, por un lado, son dos temas separados. Hay que buscar oficinas de integridad científica o sus similares o sus paralelos y separarlos bien de los otros comités para que puedan cumplir su función. Pero no es fácil, porque hay que buscar de integrar oficinas de integridad académica, comités disciplinarios relacionados. Hay que buscar de integrar en los organigramas actuales, y no es fácil. Hay que romper una serie de antecedentes, hay que establecerlos en algunos de los lugares preferidos y aceptados por el sistema universitario, tanto en el nivel de la universidad como en el nivel de cada facultad, de todas las especialidades. No nos olvidemos hacer los juramentos. Los juramentos son la base de nuestros principios morales establecidos por nuestros maestros, los maestros de antes, de ahora y de siempre. Y nosotros también debemos ser maestros en algún tiempo. Regir con los códigos las funciones que se hacen en los hospitales, en las actividades, en la relación médico-paciente, y en otras circunstancias, tal como lo hizo Percival en 1840, cuando hizo su primer código ética. Y luego también entender, como lo que se hizo, que los códigos no son una situación teórica general, sino establece los mandatos que deben cumplirse en determinadas circunstancias. Y por último, los códigos, como el Código del Colegio Médico, que cumplen una función defensiva, protectora, y que son la égida del estímulo y de la sanción a la vez. De manera que esto es súper importante para nuestros objetivos. Ya existen, ha habido una buena proliferación de esto durante la década del 2000, 2010, han dejado una buena huella. La bioética sigue siendo importante para la integridad de investigación, importante para la base sólida de los estudiantes y muy importante para las normativas y las políticas que debemos seguir para lograr los objetivos que se plantean. La oficina de investigación que se ha creado en los Estados Unidos en la década de 1993-92 es el producto y es la voz de alarma de que existen muchísimas defraudaciones a las investigaciones científicas, y dan el ejemplo, y cada modelo en cada país
debe realizarse para que cumpla con estas funciones. 5 minutos. Exactamente, fríamente calculado. Y ya hay comités de ética, algunos de ellos en Europa, no hay muchos países que no tienen. En América Latina no hay muchos comités de este tipo, y en el Perú solo Cayetano Heredia se ha distinguido, es el que más ha desarrollado. En otras universidades, las antiguas y las modernas, no las tienen, de manera que es una forma de llegar a estos estímulos. Evidentemente, ya en otros países se ha logrado este avance. En el Perú, ya el año pasado, se ha hecho el primer código de idea científica. Miren, han demorado un poquito, ¿no? Y más que el disertador anterior, pero ya tenemos un documento que nos permite entender y desarrollar la integridad científica para los efectos de la investigación. Ya las universidades han comenzado a movilizarse, creo que es el momento en el colegio, las instituciones, las organizaciones y las propias entidades que conforman el sector salud. De manera que el futuro probablemente sea mejor, más halagüeño. Es necesario que tengamos ya cosas muy importantes. Hay un decreto supremo para el investigador, sumamente importante para estimular a los investigadores. Sin eso no se va a funcionar. Y hay un decreto supremo para las infracciones. Y ahora el 24, un legislador de Trujillo ha presentado una propuesta para las sanciones penales para quienes hacen fraude científico. Bueno, ya se fueron al otro lado, ¿no? Pero de todas maneras, como ustedes pueden ver, todos estos problemas que he mencionado y que son de vital importancia para el desarrollo de la medicina, para el desarrollo de la investigación, para la formación y el cumplimiento de los tratamientos por los investigadores, para el propósito final de la salud, tanto individual como colectiva, tienen que estar a través de estas organizaciones que van a garantizar los objetivos que se plantean. Muchas gracias. Me le cumplimos por haber terminado, ¿no? Muchas gracias, doctor Benavides, fabuloso. Nos ha hecho una narración en estos 25 minutos de la historia de los comités de ética. Qué fabuloso lo que nos han narrado. La verdad que nosotros quisiéramos que siga una hora más, pero lamentablemente el tiempo es nuestro principal enemigo. Muchas gracias, doctor Benavides. Un fuerte aplauso, por favor, para la... Muchas gracias. Su diploma, doctor, le vamos a entregar vía WhatsApp. Si quiere, le puedo meter. Muchas gracias, doctor. Muy amable, doctora. Gracias, doctor. Estamos en contacto. Bueno, saludando aquí al doctor Benavides por su brillante ponencia. Estamos seguros que vamos a volver a invitar como al resto de nuestros oradores del día de hoy. Y gracias por su presencia. A continuación, damos paso a Juan para el siguiente ponente.